Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy para hablar de un tema que creo que nos atañe a todos. En algún momento, cuando emprendemos una tarea, cuando tenemos una nueva decisión que tomar, tratamos de esforzarnos, de exigirnos para hacerla lo mejor posible, pero pocas veces pensamos en el costo emocional de quererlo hacer todo bien. Para hablar de este tema he invitado a Chau Pazmiño, a quien conozco desde hace más de 20 años. No solo te admiro por toda la sensibilidad, la disciplina y el amor que le pones a lo que haces, eres para mí un ejemplo de alguien con unos principios absolutamente férreos, que defiende lo que cree y ser fiel a sí misma, aun cuando esto no tenga una aprobación externa. Yo te doy la bienvenida al mismo tiempo que te doy las gracias de estar aquí. Bueno, gracias por la invitación, Lucy. Como hemos conversado durante tantos años, son 20 años desde que nos conocemos y desde que yo con usted he tenido algunas grandes ayudas para poder tomar decisiones que creo que en ese momento de mi vida yo sentí que eran lo mejor para mí. Y capaz, claro, fueron decisiones que después tuvieron un costo emocional muy grande o que después simplemente me di cuenta que no fueron las correctas, pero las tenía que vivir. Y eran experiencias que yo necesitaba tener esa primera mano de poder analizar esto sí, esto no, un poco comparar lo bueno y lo malo y para eso también necesitaba una ayuda de un profesional de la salud mental, porque tenía como muchas ideas dando vueltas en la cabeza y no lograba concretar. A veces esas decisiones se ven como detenidas o a veces obstaculizadas por la forma como nos exigimos o como los estándares que nos ponemos. ¿Coincides con que de pronto en tu caso, como todas esas pensamientos alrededor de las decisiones que tenías o que querías tomar en algún momento fueron lo que dificultó? Sí, la postergación es algo que yo lucho porque como nunca puedo lograr concretar algo que en mi mente y en la realidad queden como me lo imaginé, entonces lo postergo. Y sigo esperando a que capaz ocurra algo que me haga hacerlo de una manera que cumpla con las mismas expectativas que yo me puse. Por eso también, para mí por lo menos, es muy importante ser fiel a mis plazos. A los plazos externos, pero también a los personales. Y ahí es cuando a veces no me cumplo, porque me fallo, porque postergo y sigo pensando en cómo hacerlo mejor, en cómo se entienda, en cómo se escriba, en qué impacto va a tener. Y veo demasiadas variables. Y el quererlas abarcar todas termina siendo una de las razones por las cuales esa postergación se da. Y puede llevar a la parálisis, puede llevar a tener tantas cosas y sentirse abrumado que necesitas tomarte como no solo un descanso, sino tomarte un momento de reflexión y decir, estoy llenándome de información y no estoy concretando lo que realmente no se espera de mí, pero simplemente se espera, que puede ser como lo hablamos. Yo espero. Sí. No solo es lo que otras personas creo yo que esperan, sino también lo que yo espero en algún momento. Sí, pero también yo creo que es el temor a decepcionar, porque no siempre vamos a poder agradar a todos. Qué importante esto que señalas, el querer hacerlo todo bien puede llevar a que tengas tanto en la cabeza, tanta como una película completa de cómo quisieras que fuera, que entonces para llenar todas esas reglas o esas condiciones o esas formas que tú pienses que debieras cumplir, entonces postergar es como una de las formas que termina ocurriendo el no encarar todo eso que tengo que hacer. De nuevo, es como una pequeña trampa de la mente porque
al quererlo hacer todo bien, no contemplas que en ese postergar también te vas desgastando emocionalmente porque como que te va pesando sobre la espalda eso que vas hablando contigo misma, que debiste haberte sentado, que debiste haber hecho de una determinada cosa. Sí, y dentro de hacer las cosas bien es hacerlas a tiempo. No sirve algo que voy a entregar después de 6 meses, porque a veces el tiempo es esencial. Entonces, valorar también ese factor dentro de lo quiero hacerlo todo bien, cumplir con el plazo es igual de importante que tenerlo hecho. Y cuando decías ahora lo de los propios plazos, ¿esto es algo que conscientemente como que has identificado de que eso sea tan importante como el plazo externo? No, porque sí quiero ser flexible conmigo misma. Es que el problema es ese, cuando queremos hacerlo todo bien y abarcar mucho, porque el mundo también nos da tantas opciones y ahora tenemos tanta información a nuestro alcance que si queremos hacer una investigación podemos extendernos hasta donde más podamos, en lo académico, por ejemplo, o también en algo del trabajo que nos asignen. Sí soy flexible en mi plazo porque entiendo que hay cosas externas que no puedo controlar, como un acontecimiento que hace que cambie una conclusión de algo, que incluso hasta cambie una idea, que cambie una forma de pensar, porque no lo vi desde este lado y estaba viendo solo para un lado, por también esa rigidez de la que hemos venido hablando en consulta, que hay que a veces ser rígidos, pero no al extremo, como hablamos de los excesos. Entonces, es un poco esos plazos internos que no me los cumplo siempre, pero que trato de ponérmelos porque necesito parar y poner un límite a la cantidad de trabajo o de esfuerzo que estoy poniendo, tanto mental como físicamente, en términos de movilizarme, de dormir, de leer, de preocuparme de otras cosas en mi vida, de socializar, de hacer ejercicio, porque ahí volvemos al costo emocional, de como hacer un cuadro, digamos, de análisis, qué es lo que una persona que es muy numérica pondría a ver, qué es lo que me cuesta, cuál es lo que voy a tener de renta, digamos. Claro, qué es lo que voy a obtener y qué costos voy a pagar por eso que voy a obtener. Sí. Pero ha sido para ti todo un ejercicio a lo largo de la vida y de las estrategias que has ido aprendiendo, el decir, a ver, todo es perfectible. Si yo me pongo cada vez como más exigente conmigo, voy a ir ampliando las tareas, de modo que me voy a quedar con que ya está bien, ya cumplí el objetivo y por ende voy a parar esto porque o si no los costos de nuevo, la fatiga, el cansancio, a veces hasta el perder el disfrute de lo que estás haciendo, que es una de las cosas que puede pasar o de los costos que yo veo más grandes cuando la exigencia es demasiado grande y como que no hay ese hasta aquí. Termina la persona no solo dando vueltas alrededor de algo, digamos en lo académico, escribiendo un ensayo para ponerlo en términos prácticos. Siempre lo que escribo, el párrafo que hice, es susceptible de ser mejorado. Entonces, si la persona empieza a cambiar y a cambiar, es como que no tiene límite, no tiene fin. Y nunca se decide, porque no tomas una decisión, que eso también tiene que ver en el rasgo de la perfección y un poco la obsesión, de como el querer hacerlo todo bien. Entonces tengo demasiada idea para agregar a este artículo académico, ensayo, llámese monografía, lo que se esté en ese momento enfrentarse a una pantalla es difícil porque a veces también hay bloqueo y hay bloqueo emocional por factores externos. Entonces, por ejemplo, ahí yo no puedo cumplir con mis plazos personales porque hay situaciones en las que de un día a otro puede ocurrir algo que a mí me impacte y que eso afecte en mi trabajo. Y yo creo que a todos nos pasa que a veces ocurre algo y se nos queda ese acontecimiento dando vueltas en la cabeza por un tiempo.
pero ahí lo importante es tratar de poner esas barreras mentales. ¿Eso específicamente es algo que tú has aprendido como para cuando te ocurren esos bloqueos? Sí, si tengo un día en el que por alguna conversación que tuve, por alguna noticia que tuve, por algo que me impactó en el mundo, porque también es eso, tratar de ser sensible, pero hasta cierto punto decir, ahora yo me tengo que cumplir a mí misma. Yo no puedo controlar esto que está ocurriendo, ni puedo controlar la conducta de esta persona, ni de lo que otra persona expresó, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono ante eso. Y sobre todo, si yo tengo un objetivo que cumplir y me está afectando esta emoción, este pensamiento, esta sensibilidad, poner esa barrera y decir, el día de hoy voy a esforzarme por escribir 3 páginas. Y esas 3 páginas puede que sean muy malas, puede que no sea un párrafo tenga relación al otro, que no se entienda, pero lo voy a hacer. Me voy a sentar y voy a agarrar lo que hablábamos, que a mí me gusta mucho el papel, y por supuesto tiene que ser papel reciclado, porque entonces quiero contribuir a que tengamos un ecosistema sostenible. Entonces todas esas cosas que se van sumando hacen que a veces yo me agote. Claro, lo puedo entender porque es como que mentalmente te pones un montón de condiciones para poder llevar a cabo una determinada cosa, y específicamente en el caso que estás señalando, cuando algo te ha impactado o te ha, dijéramos, sacado de tu estado de cierta tranquilidad o estabilidad emocional, concentrarte en eso es mucho más difícil. Esto que has señalado también de las barreras, de cómo crear un escudo, cómo bloquearse para que esa información que me ha impactado, como que yo la pueda poner a un ladito y seguir con el objetivo, porque sé que de no hacer eso, el costo emocional que voy a tener mañana no solo es lo que me impactó, sino no haber hecho lo que tenía planeado. Se va agregando a la lista de no solo pendientes, sino también de acumular. De acumular pensamientos, de acumular sentimientos, y la idea es tratar de ser práctico y de, como en una computadora tenemos en el monitor bastantísimos archivos, y es como ir limpiándolos y ponerlos en el cesto de la basura y decir, esto ya se fue a la basura y se tiene que ir de mi pantalla principal, porque yo necesito continuar y no puedo tener esto bloqueándome tantos días, semanas, y por eso también yo he acudido a usted, porque a veces yo no puedo tomar una decisión, me siento estancada, algo me impactó mucho y no sé cómo procesarlo. De acuerdo. Entonces digo, si ya a largo plazo esto me va a afectar, yo necesito a un profesional de la salud mental que me un poco guíe y que me diga, pongamos las cosas en perspectiva. Usted tiene un episodio muy bueno que si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, hagamos ese ejercicio como más seguido. Más seguido. De hecho, a veces yo pienso que la única bondad de la terapia es esa, y no la quiero desestimar. Cuando digo la única, o tal vez la más importante ventaja de la terapia, es que cuando tú llegas a mí, no es que nos hemos visto continuamente todos estos años, pero a lo largo de ellos ha habido momentos donde nos hemos visto, y cuando tú llegas, normalmente vienes con una carga emocional alta. Yo conozco tu situación, de algún modo tengo identificadas las cosas que a ti te afectan, cómo es tu estilo de pensamiento, de cuál es tu historia de vida y qué cosas te pueden generar esos bloqueos más que otras cosas. Entonces, cuando llegas, la conversación conmigo no te cambia tu realidad, lo que te cambia es la mirada que tú estás teniendo. Es como tener un papel aquí. Entonces lo que tú ves es una cosa, pero cuando vienes a hablar conmigo yo te pongo el papel así. Entonces obviamente tú dices, pero tengo la mitad de la hoja en blanco, sí puedo seguir escribiendo. Cuando la tengo solo al frente de mis ojos, no logro ver los espacios vacíos. Hablar de querer hacer las cosas todo bien y de los costos emocionales, pues pasa por identificar cuáles son esas cosas que me están costando mucho, a qué
decisiones me estoy viendo abocada que me llevan a sentir estos bloqueos o que no estoy pudiendo tomar una decisión. Entonces acudo a mi terapeuta y con ella trato de poner las cosas en perspectiva. Y al hacer eso, tú tomas acciones como esta de estimar el costo y de pronto decir, hasta aquí, hoy no me puedo ocupar de esto, limpio, saco de mi pantalla la cantidad de cosas que no necesito en este momento, me concentro en esta tarea y al hacerlo me libro de esta carga emocional que me estaba paralizando. Sí, y es sobre todo algo que es llenarnos de información. A veces en terapia también a mí me encanta leer y por sobre todo entender cosas o tratar de analizar por qué a veces los seres humanos se comportan de cierta manera. Y como no voy a poder encontrar una explicación para todo, también a veces decirme, esta semana o este mes no voy a leer sobre algo que me afecte, porque yo no me puedo dar una terapia a mí misma. Yo necesito a otro. Yo, en mi ánimo de ser autosuficiente, porque también es un objetivo de vida, no puedo eso cargármelo. No voy a aprender de los libros y como usted habla de la literatura, y es muy atractivo todo lo que se dice y muchos tenemos momentos en los que leemos y decimos, sí, esto soy yo, o aquí estoy yo, estos son mis síntomas, pero uno tiene que acudir siempre a terapia por la importancia de poder, como usted me dice, verbalizarlo. Y entonces ahí viene el poder de la palabra no solo que yo le hablo a usted sino de la que tú te dices. De la que tú te dices, de cómo tú te hablas y sobre todo de cómo tú te crees la historia de lo que quieres hacer. Es decir, yo quiero hacer esto. Si para lograr esto me viera una persona externa y hiciera un seguimiento de mi vida día a día, ¿realmente estoy queriendo cumplir ese objetivo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero quiero complacer a otros, mi autoestima necesita elevarse un poco porque también tengo un problema? Es tantas cosas que mientras hablo conmigo misma, también tengo que ser cuidadosa con lo que me digo. Una palabra puede ser lapidaria. Devastadora, sí. Puede ser devastadora y creo que es una de las cosas buenas que estamos viendo de las redes sociales, es que desde distintos ángulos se habla de esto tan importante que lo vemos en la construcción de la autoestima y en la manera como entre un individuo que está paralizado y uno que logra moverse, tal vez la diferencia no está en la exigencia, la diferencia está en cómo se está hablando a sí mismo. Si yo digo, Lucy, tú puedes, o si yo me digo a mí misma, hasta aquí, no tienes que seguir luchando por hacerlo perfecto, así está bien, con eso cumplen los estándares de lo que me están pidiendo por un lado y de lo que yo estoy incluso aprendiendo, porque, insisto, aprender a identificar que el costo emocional de algo no solo es el desgaste, sino que todo ese tiempo invertido, toda esa energía invertida, no es que me sumó, no es que me dio más conocimiento, no es que me dio más claridad, sino que a la hora de la verdad fue como que me drenó emocionalmente esa noche en vela tratando de hacer el párrafo perfecto. O de tomar una decisión que igual estaba fuera de mi alcance. Porque también, y esto también, yo tengo problemas de tomar decisiones a largo plazo. Porque digo, una decisión a largo plazo que pueda impactarme a mí o a los que están en mi entorno y que después yo me retracte, porque me ha ocurrido en ocasiones anteriores. Me cuesta mucho eso, ese costo del retractarse o de tratar de justificar un poco el acto o la conducta de ese momento cuando, como lo hablamos, eso ocurrió hace 3 años cuando yo estaba en otra circunstancia de mi vida y también tenía otra forma de pensar y la flexibilidad no solo está en los plazos, está en el pensamiento de uno mismo, es decir,
yo hace 5 años era de un partido político o pertenecía al hincha de un equipo. Y luego, por situaciones de la vida, pasó que cambiaron y me di cuenta de otras cosas y ya ni siquiera pienso igual y no me identifico con la nueva directiva del equipo y no creo en ya las cosas que creía hace 5 años. Y creo que eso como me afecta por tomar decisiones en el futuro, porque dije, no, porque si yo en el pasado he hecho esto y aquello, eso también me bloquea. Es como esa mochila de la que siempre hablamos, que como que tengo esta mochila y esto ya fue en el pasado, ¿me explico? Y si trato de hacer una retroalimentación de mi vida, una introspección, ahí yo me voy a paralizar. De acuerdo. Cuando hablabas, yo me acordaba de esta frase pasado pisado, y es como qué tan importante es decir, estas decisiones de mi pasado, si yo sigo dando vueltas alrededor de ellas, si sigo analizando cómo fue posible que haya tomado esto o aquello, tal vez voy a seguir reprochándome, pero el pasado pisado es un poco como aceptar que lo que hice, las decisiones que tomé, esas afiliaciones, esas necesidades que experimentaba en algún momento, pues respondían a la Chabu de hace 3 años, 5 o 10. Pero esta posibilidad de estar reformulándose y reformulando lo que pensamos acerca de las cosas, pues hará que hoy tomemos unas nuevas decisiones. Entonces, ver que yo tomé las decisiones del pasado con las circunstancias que tenía en ese momento y con lo que yo podía, hasta de mi estado emocional, en ese momento decidir. ¿Crees que tenga mucho que ver con el miedo al error? Claro, porque no quieres o cometer errores del pasado o cometer errores de tu entorno que ocurre, que a otra persona le pasó, entonces tú tratas de, digamos, correlacionar lo que le pasó y te tratas de ver reflejado en esa persona, cuando esa persona es un mundo distinto y tú eres otro mundo distinto. Entonces sí, esa, digamos, dificultad y miedo, porque es un miedo real, es un miedo del que yo hablo a veces, un miedo paralizante, como el miedo paraliza, de poder tomar una decisión permanente a largo plazo que me impacte mucho y de la que yo luego tenga que no sea lo que me esperaba, que no tenga el éxito que quería, que me tenga que retractar, y el retractarme no solo conmigo, sino con los demás, porque no actué de la forma en la que tal vez se esperaba de mí. Entonces, eso también tiene una carga muy grande, una carga emocional muy grande. Entonces, si a mí me pregunta alguien, yo no tengo metas a largo plazo. Yo no es que vivo el día a día, obviamente me planifico, pero trato de ir por segmentos en mi vida. Claro. Y ver también cómo se desenvuelve. ¿Esa es una estrategia para ti? Para mí. Sea un mediano o corto plazo. Y para mí es algo que, por más de que puede que el costo monetario no sea significativo, porque no es un proyecto grande o a largo plazo, o digamos que ambicioso, es algo que a mí en el costo emocional me satisface. Claro, por lo menos no terminas agotada con ese costo emocional, y esta estrategia de solo planear en el corto o en el mediano te permite que te puedas seguir moviendo en la dirección de lo que piensas de otra forma, o de lo que planeas de otra manera. Tal vez te paralizaras porque vienen todas estas situaciones externas. Correcto, cuando toca tomar decisiones cruciales, en momentos cruciales de mi vida, que he estado por terminar colegio, terminar carrera, tomar decisiones que impacten no solo mi vida, sino el resto, me bloqueo, me lleno de ansiedad y me causa daño. Entonces,
¿para qué voy a tomar una decisión muy, tal vez no radical, pero muy ambiciosa, que sea a largo plazo y que me cueste emocionalmente? Porque yo mejor trabajo a corto y mediano plazo. Y no me pongo metas también inalcanzables. Me pongo metas que sean reales y que yo las disfrute en el camino. Eso, qué importante lo que estás mencionando, porque creo que tener unos estándares demasiado altos hace que te pierdas porque la exigencia está siendo como un juez implacable en tu mente y te está haciendo como normalmente ver lo que te falta, lo poquito que te falta, y no te está haciendo apreciar lo que sí has alcanzado. Entonces, es como señalar que si identificamos que tenemos esta tendencia, porque, a ver, los rasgos de exigirnos a nosotros mismos, sin darles un calificativo de bueno o malo, son características, el querer hacer las cosas bien. Desafortunadamente, desde la crianza aprendemos esa exigencia que uno va teniendo desde niña, tal vez se ve muy reforzada positivamente por la cultura. Yo hoy, con la experiencia que tengo de vida, creería que en prevención en salud mental habría que atender a los niños perfectos de los salones de clase, o a los que intentan siempre tener la máxima nota o estar en el cuadro de honor, porque me parece que hay una vulnerabilidad en esos comportamientos. A veces ni siquiera responden que hay una persona que, por ejemplo, se exige siempre la máxima nota, pero es que si no saca la máxima nota, en su casa hay violencia. Claro, claro, entonces, o hay mucha presión de otra forma. Y también hablando de esta exigencia académica, son solo números. Al final del día son solo números, no es algo que realmente nos vaya a hacer más felices. O nos vaya a definir tampoco. Exacto, y podemos haber tenido etapas en nuestra vida en la que, exacto, no había margen de error, y yo creo que ahí sí es importante ver a los alumnos más destacados cuál es el objetivo del nivel de exigencia, Claro. ¿Qué está detrás de eso? Si es un estándar propio, o si es, porque a veces es un estándar propio, Sí, correcto. Otras veces será una presión externa, pero hay una tácita, y es la que todo el mundo empieza a esperar de ti, porque si eres buen estudiante, entonces te empiezan a asignar tareas porque se espera que las hagas muy bien, y seguramente actúas en correspondencia con eso. De nuevo volvemos a la necesidad de identificar cuáles son esas variables que hay detrás de mi exigencia personal y cuáles serían los costos estimados que yo estoy teniendo. Coincido, es solo un número. Los buenos estudiantes no se definen porque sacó 9.93 o 9.91. O sea, a veces hasta las centésimas nos están haciendo evaluar a los buenos estudiantes, cuando yo creo que sacar más de 8 ya nos indica que esa persona tiene un sentido de responsabilidad y debería ser lo único que evaluemos. Y sobre todo yo creo que el hecho de premiar mucho, de la cultura del premio, que la vemos en todos lados, que es positiva, pero a la vez también crea una exigencia y crea una obligación de mantener esos estándares, porque voy a ser premiado o premiada, porque voy a obtener este reconocimiento, porque me van a publicar en tantas revistas académicas, que es un juego de autoestima y de ego, que a veces es muy bueno repetirse, y hay un libro muy bueno que es El ego es el enemigo, porque si perdemos el sentido de lo que queremos hacer, entonces este mundo interior que tenemos se ve tergiversado por el ego, por querer tener reconocimientos, porque creemos que así nos validamos. De acuerdo, no somos los reconocimientos que obtenemos, somos, es decir, un mundo totalmente ajeno a esos reconocimientos a la hora de la verdad. Lo que somos interiormente va más allá, va mucho más allá de si los demás
nos dicen, aquí llevas un escudo por esto que hiciste. O si tienes un trofeo en casa. Me gusta a veces leer de la escuela militar y de la exigencia, por la disciplina, porque a veces se aprenden cosas, pero también tiene que ser muy frustrante ver y compararse con los diferentes rangos que hay y no poder alcanzar las metas de los otros y ver eso y pensar qué costo emocional tiene llegar a tener esa otra medalla, esa otra, ese algo extra, ese título antes o después del nombre y el apellido, que son lo más importante. ¿Qué costo emocional tiene? ¿Cuánto yo lo veo y digo, le dediqué tanto tiempo a esto y sufrí en el camino, pero también aprendí, entonces fue bueno porque lo disfruté? Como hemos hablado en consulta, que a veces usted me pregunta, ¿pero lo estás disfrutando? ¿Por qué realmente lo haces? Porque eso es importante también al momento de tomar una decisión. Claro, es que la diferencia también, y me lleva como a otro capítulo u otro episodio que he pensado, y es esta concepción diferente que nos han vendido, creo, entre el éxito como un resultado o el éxito como un proceso. O sea, si yo en el camino estoy disfrutando y realmente estoy aprendiendo, porque el disfrute y el aprendizaje van pegados de la mano. Pero si yo estoy sufriendo, probablemente sufriendo saqué la buena nota, pero ni siquiera me acuerdo de todo eso por lo que me exigí tantísimo, porque no me quedó asociado con un buen sentimiento, no fue algo que disfruté. No pude dormir bien, no pude dormir. O estuve en un entorno en ese momento en el que no debía haberle puesto tanto, porque a la larga los reconocimientos son objetos que no los llevamos a ningún lado. Lo que tenemos es la satisfacción del deber cumplido, pero también el haber hecho un trabajo no solo que esté a, digamos, nuestra altura, pero un trabajo que no nos haya costado más de lo que debió haber costado emocionalmente, en cuestión de tiempo, en cuestión también de ser práctico, porque el tiempo no es infinito. De acuerdo, ese es un recurso siempre limitado. Hablaste de la satisfacción del deber cumplido, y es que volvemos, los estándares, el sentido del deber están muy pegaditos, porque creo que todos en la vida vamos incorporando una de las razones, como se puede entender psicológicamente que una persona desarrolle esta tendencia a ser muy exigente consigo misma, pues tiene que ver con que esa persona introyecte fácilmente las normas. Es decir, en un grupo familiar puede haber una persona que tome más al pie de la letra la exigencia de vas a tratar de hacer tus deberes siempre a tiempo y responsablemente. No lo quiero simplificar, pero es como que veamos que se va tejiendo con una serie de influencias, y esa incorporación de lo que debo creo que se vuelve la variable que sostiene esta exigencia personal. Sí, pero tiene una parte del deber también que es hermosa, y es esto de la satisfacción del deber cumplido. Sí, a mí eso, a mí me gusta, se siente bien, algo que lo terminé, que lo hice, que cerré el capítulo o el círculo que yo quería cerrar. Tal vez no de la forma como quería, capaz me demoré mucho más, capaz hubieron a lo largo del trayecto momentos en los que no solo me quise dar por vencida, sino también dije el para qué. Pero cuando llegué a esa meta, y es también lo que estaba leyendo de qué ocurre cuando cumples tus objetivos. Entonces es como un poco decir la satisfacción que hay detrás de eso, que no es tangible. Es simplemente lo hice por mí, lo logré, listo. Vamos a ponernos otra meta u otro objetivo, porque una frase muy bonita que leí, que es la capacidad que tenemos de cumplir nuestros objetivos lo que hace bonita la vida. Se nota en las personas que terminan algo, por eso se celebra cuando alguien llega a la meta, terminó una carrera muy larga o algo que le costó mucho, terminó de pagar una hipoteca de una casa, cosas de ese sentido. Lo veo en la gente con la que a veces trabajo, como
qué alivio, se acabó. Se acabó. Y decir, se acabó, qué alivio. Y esa sensación para mí hace que valga ponerme un nuevo objetivo. Un nuevo objetivo. En tu opinión, la exigencia muy alta que en ocasiones te has puesto, pues ya aprendiste a identificarla, aprendiste a salir de los momentos como de bloqueo por razones a veces externas, otras internas. ¿Y qué dirías tú que, si pudieras resumir, qué cosas te han ayudado más en este proceso? ¿Qué dirías a una persona que pueda estar atravesando? Pienso, por ejemplo, en un estudiante similar a cuando yo te conocía, en los últimos años del bachillerato, que de pronto se pasa la noche en vela haciendo un ensayo y luego no puede entregarlo porque no está en el cumplimiento de su estándar, no porque no le pese que la fecha límite de entrega era tal día, sino que hay esta lucha interna. Entonces, a alguien que apenas empezara el recorrido que tú has caminado, que yo creo de verdad cuando te escucho y me pongo en tus zapatos, has alcanzado tanto del punto de donde tú salías, por lo menos en cuanto al costo emocional que tenías en ese momento de tu vida. ¿Qué cosas te han servido o qué cosa le dirías a esa persona que está hablarme a mí misma, decir, este plazo es fatal, de hoy no pasa, el decirme, el hablarme ciertas cosas, no de la mejor manera, porque sí a veces he postergado, y ahí es que hablamos en algún momento que la procrastinación tiene que ver con el perfeccionismo, porque como no va a quedar como yo quiero que quede, o como no tengo todas las herramientas para poder hacerlo quedar perfecto, entonces lo voy dejando de lado, y lo voy dejando de lado, y lo voy dejando de lado. Y eso se acumula. Y se vuelve un círculo vicioso, Chavo, porque mientras más lo dejas de lado, más te reprochas. Correcto. Más te reprochas y sufres porque estás diciendo, estoy perdiendo tiempo, yo debiera estar haciendo esto que estoy postergando, pero como no tengo toda la información, entonces tal vez ahí me dispongo y leo otro poquito más. Pero resulta que eso me está alejando de la concreción, que es sentarme a escribir. Y presentarme a la clase, a la exposición, al examen. A mí eso también me costaba mucho porque había muchos nervios de por medio. Entonces era como, estoy pasando por un momento de bloqueo, entonces no me estoy logrando concentrar, por ende he perdido X cantidad de tiempo y empiezo a mover fechas y a mover acontecimientos, y eso a la larga me hace una persona incumplida, porque no me hace una persona confiable. Como he tenido en un pasado historias y momentos en los que he postergado, entonces no me hace la persona que yo quiero ser, que es la persona que cumple. De acuerdo. Entonces, para el que está empezando un proyecto, sea académico, sea de vida, tratar de cumplirse ciertas metas o hitos, como lo llaman la psicología, que vayas por partes y que vayas cumpliendo, y sobre todo, y ya no volver a eso, porque a veces uno se lleva ese correo que envió, esa palabra que dijo, esa reunión que tuvo, se la lleva a la casa y la cuestiona y le da vueltas. Ya no, ya fue. Es decir, ya la hice, la tuve, ya el costo emocional lo pagué con anticiparme a lo que vino. De acuerdo. Pero ya después traten de cerrar eso. Dejar atrás. Incluso la figura que ponías ahora de muevo esta carpeta a la papelera, como si pudiéramos hacer eso en nuestra mente, sería maravilloso. Es una estrategia real el visualizar que yo muevo a la papelera esto, que ya lo hice como lo hice, que detenerme, porque también está tu observación muy pegada con un dato que ocurre, y es esta tendencia a dar vueltas y vueltas, a repensar no solo sobre lo que tengo que hacer, sino sobre lo que ya hice. Entonces, tu recomendación es dejar atrás, en la medida de lo posible,
dejar atrás eso que ya hice, porque lo que hice fue lo que pude hacer. Claro, con lo que tenía en el momento que yo me estaba enfrentando, y si tengo a un superior que me va a dar una calificación, una retroalimentación, algo que no le guste, porque muchos ensayos y muchos artículos académicos se demoran tanto tiempo porque hay ideas van, ideas vienen, las cosas cambian. Ser flexible, pero hasta cierto punto, que no me afecte lo que mi supervisor, mi profesor, tutor, jefe me dijo en ese momento que hice mal. Aprenderlo y tratar de también dejarlo ir, porque si me lo reprocho, el costo emocional es grande. Claro, y sigues patinando en este círculo vicioso, porque entonces ya después vienen otras emociones. Primero era el miedo y ya seguramente viene la culpa. Sí. Debí haber hecho esto, Sí. debí haber hecho aquello otro, tal vez si yo no me hubiera detenido tanto aquí, tal vez si le hubiera dado más importancia a esta otra cosa, y así se va volviendo como una cosa sin fin. Sí, un círculo vicioso que no deja ser funcional, porque si me llevo una conversación, una reunión importante de trabajo que preparé, es decir, ya me anticipé con el temor y lo que hemos hablado también en consulta de la preocupación, que es el antes de... Ocuparme previamente, las palabras son hermosas. Sí. O sea, yo me estoy ocupando previamente. Hay una dosis de preocupación que es, digamos, sana. Si yo me voy a ir de viaje mañana, preocuparme de qué cosas debo llevar en la maleta, ocuparme previamente a eso, pues va a ser funcional. Porque entonces no se me van a olvidar algunas cosas si me ocupo desde hoy de qué poner allí. Pero si yo me voy a ir de viaje dentro de 6 meses, estar preocupada de qué voy a llevar en la maleta hoy, entonces no tiene sentido, porque voy a estar invirtiendo mucho tiempo ocupándome mentalmente de algo que puede que ni siquiera ocurra, que así a veces es la preocupación. Sí, eso también he aprendido, que como ya la preocupación ocupa una parte importante de mi tiempo y de mi esfuerzo, y luego viene el acto en sí, el momento en el que hay que tener el viaje, la presentación, la reunión, digamos, el momento de ejecución. Ya luego, ¿cuánto realmente le voy a invertir a lo posterior? Porque puede que ese resultado no se vea de inmediato, puede que se vea a 6 meses, a 3 meses, a 8 meses. ¿Y cómo voy a ese tiempo, cómo lo voy a vivir? Porque si le voy a seguir dedicando más cabeza, más tiempo y más costo emocional, realmente me resultó una tarea titánica. De acuerdo. Y esa no es la idea, porque el objetivo de la vida no es tener solo preocupaciones. De acuerdo. Y en ese aprender como a flexibilizar tus estándares, aprender a que no todo lo tienes que hacer de manera perfecta, de que si bien es susceptible todo de ser mejorado, como está bien. Entonces, la flexibilidad, el hacer como que mi posibilidad de equivocarme sea más amplia, los rangos de error un poquito mayores, que no tengo que apuntar siempre a minimizar los posibles errores, no, debo mantener el disfrute mientras esté cumpliendo el objetivo. Y el plazo, sobre todo el tiempo. A mí a veces me afecta cuando yo pregunto cuánto tiempo hay para hacerlo, cuál es la fecha de entrega. Y si me dan la flexibilidad y me responden cuando te sientas cómoda o no hay apuro, a mí eso no me ayuda, porque yo tengo que ponerme un plazo y cumplirlo, porque si no, yo me voy a llevar todo esto durante muchos años, capaz, durante mucho tiempo, y no lo voy a concretar. Entonces, lo que a mí también me sirve es que me den plazos. Y cuando no te los dan, tratar de buscarlos o por lo menos en ti establecerlos. O sea, de hoy no paso, como mencionábamos, es una de las cosas más sencillas, recomendaciones más sencillas, pero quizá de las más útiles, si uno de verdad se la apropia y dice de hoy no paso. Empezarla, dar el primer paso, ponerle el índice a eso que voy a escribir. Sí. Esa es una forma de empezar y que tal vez me corta este bloqueo de que
después, que sabemos que esa postergación pues te envuelve mucho pensamiento, mucha carga emocional, y a la hora de la verdad se vuelve como un boomerang que se devuelve en contra tuya y que afecta lo que te estás diciendo y lo que estás sintiendo frente a ti misma. Sí, y es poco práctico, porque como hablamos de que el tiempo es limitado y la vida puede ser corta o larga, hay muchas cosas más en la vida en las que dedicarnos que en solo enfocarnos en una cosa y solo vivir en este mundo interior que a veces puede ser dañino. A veces es importante salir del mundo interior y decir, voy a aprovechar este momento, voy a vivir esto que estoy haciendo, sea el resultado positivo o negativo, igual lo voy a hacer porque me lo propuse o porque di mi palabra. Por ejemplo, el poder de la palabra, que es importante, de que se crea en la palabra, de que si tú demuestras con hechos que tú cumples, quiere decir que lo que tú dices es coherente con lo que haces. Claro, y esa coherencia justamente es parte de lo que creo ha sido a lo largo de tu vida, algo que has defendido y que has tratado de simplemente como de que tus acciones correspondan con eso. De tener sentido de lo que digo y hago, de lo que soy y de lo que proyecto. Y sobre todo, si no lo hago y si estoy haciendo algo que no es real, tratar de detenerme y decir, a ver, ¿por qué? Hablarlo con usted, tratar de buscar recursos. Yo siempre digo que hay muchos recursos en internet, en los libros, etcétera, pero no hay siempre esa conexión con ese terapeuta, con lo que uno necesita ver, que es ver que puede hacerlo, que sí se está contradiciendo en ciertas cosas. Y puede que a veces conversaciones con amigas sean buenas, pero no siempre se profundiza en algunas cosas, porque igualmente las amigas o la familia tienen emociones de por medio. Hablar entonces de los costos emocionales de querer hacerlo todo bien pasa por muchas de las temas que hemos tocado ahora para dejar como palabritas claves. Te propongo así como una y una, el perfeccionismo como esquema mental que hay que hacerlo un poco más flexible. Bueno, la ansiedad que hay que controlarla, ponerle no solo un límite, sino también estas barreras. Dentro de esas barreras que mencionas hay unas estrategias que uno va aprendiendo y una de ellas es hacer este balance del costo. O sea, ¿cuánto me está tomando esta situación? Y casi que si lo tuviéramos que hacer gráficamente, ¿y cuánto me está costando emocionalmente, incluso para la solución del problema X que estoy resolviendo? Sí, una balanza es muy importante, porque por más de que lo que buscamos es bienestar, a veces nos cargamos ciertas cosas de más. De acuerdo. Entonces yo también creo que aprender a ser práctico, y cuesta un montón, porque si quieres hacer todo bien, no vas a poder ser práctico o eficiente. A veces pienso en la diferencia entre ser eficiente o ser eficaz, pero creo que lo más importante es tratar de cumplir. Cumplir es importante, un verbo en infinitivo que creo que para mí ha sido muy importante. Y eso también, para cerrar, me lleva a lo que decías de la palabra y su poder con relación a ti misma y con relación a los plazos que has dado, porque son las dos caras de la moneda, son la forma como te vas a ayudar a que eso termine ahí y no seguir patinando en que se puede hacer siempre mejor, y al mismo tiempo honrar tu palabra es una de las cosas que te va a dar más satisfacción al final. Sí, y que realmente cuando uno cumple, la sensación al cumplir es una sensación muy buena y favorable, que la recomiendo, de hecho. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Chau, por esta conversación. Creo que dejamos la inquietud planteada. Muchas personas se van a ver identificadas seguramente porque
es una de esas cosas que yo veo en la consulta y que no viene por este tema en particular, sino que viene por temas de ansiedad frente a un desempeño particular, como que tiene unas máscaras, pero el trasfondo está relacionado con este perfeccionismo, con esta manera rígida de enfrentar las cosas que nos exigimos a nosotros mismos, particularmente porque esto va más orientado a uno que a los demás. Sí, sí, correcto. Gracias, Lucy, por la invitación y en especial por permitirme también hablar y poner en palabras lo que creo que a otras personas les pueda servir, porque a veces es difícil exteriorizar algunas cosas. Y eso es parte de lo que más aprecio de esta conversación. Gracias. Gracias a usted.